Imagina por un momento que estás en una fiesta en la Atenas clásica. No hay luces de neón ni música estridente, pero sí un ambiente cargado de vino, miradas intensas y símbolos eróticos pintados en cada rincón. Lo que hoy llamaríamos pornografía no era un tabú en la antigua Grecia. De hecho, se celebraba, se mostraba y se mezclaba con la vida cotidiana sin el menor pudor. Sin embargo, lo que ellos consideraban excitante o bello quizá te sorprenda, o incluso te incomode. Porque si crees que lo has visto todo en Internet, la Grecia clásica te haría sonrojar. Los griegos no solo hablaban abiertamente de sexo, sino que lo representaban en platos, copas, murales y esculturas con una naturalidad que a muchos hoy les parecería escandalosa. Y no lo hacían solo por placer. Para ellos el sexo era arte, poder, religión y a veces un oscuro recordatorio de que el deseo y el dominio iban de la mano. Ahora piensa en esto. ¿Cómo sería entrar en la casa de un ciudadano ateniense y descubrir que las copas en las que bebía estaban decoradas con escenas explícitas? ¿Te incomodaría brindar mientras ves en representaciones de orgías y juegos sexuales? Pues en la antigua Grecia eso era parte del día a día, especialmente durante los simposia, esas famosas reuniones en las que se combinaban la filosofía, el vino y el placer sin límite. Y aquí viene lo inquietante. Cuando se habla de porno en la antigüedad, solemos imaginar algo primitivo o simple, pero la realidad es que los griegos tenían toda una simbología erótica mucho más compleja. Lo que para ellos era una muestra de belleza y poder, para nosotros sería, en algunos casos, polémico o incluso ilegal. ¿Por qué? Porque su forma de entender la sexualidad no tenía nada que ver con la moral actual. No existía el concepto de pecado como lo entendemos ahora, y los límites estaban dibujados por las jerarquías sociales, no por la religión o la censura. En este video vamos a desentrañar un lado poco conocido de la historia. ¿Cómo era el porno en la antigua Grecia? ¿Qué papel tenía en su sociedad? ¿Y qué secretos esconden las piezas arqueológicas que hoy vemos tras vitrinas de museos sin imaginar lo explícitas que eran? Vamos a hablar de dioses y humanos, de vasos pintados con escenas que narran historias sexuales, de fiestas donde el placer se mezclaba con la filosofía, y de cómo todo esto formaba parte de una cultura que consideraba el deseo como una fuerza vital, no como un tabú. Te aseguro que lo que descubrirás te hará ver la historia antigua con otros ojos. Y tal vez te des cuenta de que la sociedad moderna no es tan libre como nos gusta pensar. Antes de continuar, dime algo. ¿Crees que hoy somos más abiertos que los griegos o que, en el fondo, nos hemos vuelto más hipócritas con el sexo? Déjame tu opinión en los comentarios, porque quiero leer qué opinas tú sobre este tema. Y si te gusta descubrir estos secretos de la historia que casi nunca se cuentan, suscríbete ahora mismo al canal para no perderte los próximos videos. Aquí hablamos de lo que otros prefieren callar. Y créeme, lo que viene a continuación es todavía más provocador. Lo fascinante de todo esto es que, mientras hoy el porno es algo que muchos consumen en privado y con cierta vergüenza, en la antigua Grecia era algo público, natural y casi siempre ligado al poder y la admiración del cuerpo. No había filtros, ni doble moral. Un hombre podía contemplar una escena erótica en su copa mientras discutía de política o filosofía, porque para ellos la belleza del cuerpo humano, en toda su desnudez, era casi una representación divina. Pero no nos quedemos solo en la idea del placer por placer. En Grecia, el sexo también era un instrumento de control, de jerarquía social, y en algunos casos un ritual. No era algo tan liberal como algunos imaginan. Había reglas no escritas, normas de comportamiento y roles muy marcados. Lo que hoy veríamos como una fantasía para adultos, para ellos podía ser una metáfora de poder, un acto simbólico o incluso una forma de honrar a los dioses. En los próximos minutos te llevaré por un viaje a través de cerámicas, esculturas y relatos que los arqueólogos han encontrado y que demuestran que la historia del erotismo no empezó con la modernidad. Al contrario, los griegos nos llevaban siglos de ventaja, aunque sus ideas podrían resultar escandalosas hoy. Y prepárate, porque lo que vas a descubrir no es la típica versión idealizada de Grecia que ves en los libros.
No hablaremos solo de templos y filósofos, sino de lo que ocurría cuando se cerraban las puertas y las fiestas se volvían privadas. Vamos a entrar en ese lado más crudo y fascinante de una cultura que, aunque nos parezca lejana, todavía influye en nuestra forma de entender el deseo. ¿Te atreves a seguir? Lo que viene ahora puede cambiar tu forma de ver la historia para siempre. Si hay algo que define a la antigua Grecia es su fascinación por el cuerpo humano. No solo lo veneraban, lo esculpían y lo pintaban con una perfección casi obsesiva. Para ellos, la belleza no era una cuestión de pudor o vergüenza. El cuerpo desnudo era una manifestación de lo divino, una obra de arte creada para ser admirada. Y esto se trasladaba directamente a su manera de entender el sexo. La idea de pecado asociado al placer simplemente no existía. Mientras que las religiones posteriores iban a imponer reglas estrictas sobre lo que era correcto o indecente, los griegos veían el sexo como parte de la naturaleza humana, algo que no debía reprimirse. De hecho, el deseo era considerado una fuerza vital, algo que conectaba a los mortales con los dioses. No es casualidad que figuras como Afrodita, diosa del amor y la belleza, o Eros, dios del deseo, fueran tan importantes en su panteón. Sin embargo, no todo era libertad absoluta. La sociedad griega estaba profundamente jerarquizada, y eso se reflejaba también en el sexo. El papel del ciudadano libre, del esclavo, del hombre y de la mujer determinaba qué era socialmente aceptable y qué no. Por ejemplo, un hombre libre podía mantener relaciones con otros hombres o con mujeres sin que esto fuese motivo de escándalo, pero se esperaba que siempre ocupase el rol dominante en el acto sexual. La posición que ocupabas, literalmente, definía tu estatus y tu dignidad. Y esto nos lleva a un punto fascinante. Lo que hoy podría considerarse pornografía no era solo entretenimiento en Grecia, sino también una representación de poder y control. Las escenas explícitas en vasos y cerámicas no eran meras fantasías sexuales, sino símbolos cargados de significado. Un hombre con un falo desproporcionado no era considerado atractivo, sino grotesco, una caricatura de la falta de autocontrol. La verdadera belleza residía en la armonía, en el equilibrio entre el cuerpo y la mente. No olvidemos que para los griegos la educación incluía tanto el cuidado físico como el intelectual. Los gimnasios no eran solo lugares para entrenar, sino también para filosofar. Desnudos. Imagina esa escena. Decenas de hombres entrenando, hablando de política, del alma y de los dioses, completamente desnudos, sin el más mínimo tabú. Porque el cuerpo era la expresión de la virtud, y la desnudez no se asociaba a la vergüenza, sino al orgullo. En este contexto, el erotismo era omnipresente, pero no vulgar. La diferencia entre arte y pornografía, tal como la entendemos hoy, simplemente no existía. Las esculturas de atletas, con músculos marcados y anatomías perfectas, eran casi una forma de deseo sublimado. ¿Qué diferencia había entre contemplar a un dios desnudo en un templo y ver una escena sexual pintada en una copa de vino? Para ellos, ambas cosas eran parte de la misma realidad. Sin embargo, había un lado oscuro. La libertad sexual que tanto se menciona en Grecia no era igual para todos. Las mujeres, por ejemplo, estaban relegadas a un papel secundario en la mayoría de las polis. Su función principal era la maternidad y el cuidado del hogar, mientras que las hetairas, cortesanas educadas, eran las únicas que podían participar en conversaciones filosóficas y en banquetes, compartiendo tanto el placer intelectual como el físico con los hombres. Las esposas raramente asistían a estas reuniones. Esto nos lleva a otra gran diferencia con nuestra época. El sexo no era algo que se consumía en secreto, como ocurre con la pornografía actual. Era un tema público, comentado abiertamente, representado en templos, vasijas y obras de teatro. De hecho, las comedias griegas estaban llenas de referencias sexuales explícitas, con chistes que hoy serían considerados escandalosos para una obra clásica. Piénsalo así. Para los griegos, el sexo no era un producto, era un lenguaje. Hablar de él, pintarlo, esculpirlo, era tan normal como hablar de política o de filosofía.
Esta perspectiva es la que hace que hoy, cuando observamos las piezas arqueológicas en los museos, muchas veces nos sorprenda ver escenas tan explícitas grabadas en objetos cotidianos. Pero para ellos eso no era una provocación, sino parte de su mundo. Y no solo estamos hablando de lo bonito del erotismo. Algunas vasijas muestran orgías, juegos sexuales y prácticas que hoy serían consideradas extremas. Pero, de nuevo, no había juicio moral en ello. Era la celebración del deseo en todas sus formas. A partir de aquí, la pregunta que surge es inevitable. ¿Qué nos dicen estas representaciones sobre los griegos como sociedad? ¿Eran realmente más liberales que nosotros o simplemente tenían una forma distinta de expresar el deseo? Tal vez lo que hoy llamamos pornografía no sea más que un reflejo moderno de algo que los antiguos ya entendían, que el placer forma parte de la esencia humana. En el próximo bloque vamos a adentrarnos en el corazón de esas representaciones eróticas, explorando las cerámicas y esculturas más provocadoras de la antigua Grecia y lo que realmente significaban. Te aseguro que hay historias ocultas tras esas imágenes que nunca imaginaste. Cuando pensamos en la antigua Grecia, solemos imaginar templos blancos, filósofos con túnicas y atletas compitiendo en los Juegos Olímpicos. Pero la realidad cotidiana estaba impregnada de erotismo de una forma que hoy nos resultaría sorprendente. No se trataba de algo escondido o prohibido, era parte de la vida pública y doméstica. Y una de las ventanas más reveladoras a esa mentalidad son las cerámicas. Los objetos de uso diario que, más allá de su función práctica, estaban cargados de mensajes sexuales y escenas explícitas. Los kylix, esas copas de vino utilizadas en los banquetes, son uno de los ejemplos más directos. Al terminar de beber, el invitado descubría en el fondo del vaso una escena erótica pintada, muchas veces con un grado de detalle que no dejaba nada a la imaginación. Podía tratarse de un encuentro amoroso, un juego sexual o una escena de deseo entre hombres o entre un hombre y una hetaira. Lo interesante es que para los griegos esto no era vulgaridad. Era parte del entretenimiento del banquete, un tema tan natural como la conversación filosófica o el debate político que podía estar teniendo lugar en ese mismo momento. El arte cerámico nos muestra también la enorme diversidad de prácticas sexuales que existían, sin el filtro moral que impondrían las religiones posteriores. Los griegos pintaban tanto relaciones heterosexuales como homosexuales, y no había un tabú sobre representar estas escenas. Es más, el amor entre hombres, especialmente el que se daba entre un ciudadano adulto y un joven aprendiz, era visto como una relación de transmisión de conocimiento, casi un vínculo educativo y espiritual. Hoy puede resultar incómodo leerlo con nuestros ojos modernos, pero en aquel tiempo era parte de la estructura social aceptada. Las esculturas, por otro lado, muestran el lado más idealizado del erotismo griego. No son explícitas como las cerámicas, pero sí están cargadas de sensualidad. Los cuerpos masculinos, en especial, eran esculpidos con una perfección casi divina. Cada músculo, cada curva, estaba pensada para resaltar la armonía y el poder del cuerpo humano. Para los griegos, el cuerpo desnudo era el lenguaje supremo del arte. La representación del sexo no era solo una cuestión estética, sino también simbólica. Por ejemplo, los falos gigantes en ciertas esculturas y relieves no eran vistos como algo obsceno, sino como un símbolo de fertilidad, virilidad y protección contra los malos espíritus. Estas imágenes aparecían incluso en lugares públicos, como en las calles o en las entradas de las casas. Imagínate vivir en una ciudad donde un falo tallado en piedra era tan común como hoy una estatua en una plaza. Hay algo muy curioso en todo esto, el contraste entre lo que consideraban bello y lo que consideraban excesivo. Mientras que en muchas culturas posteriores el tamaño o la exageración del cuerpo se asocia con el poder sexual, para los griegos el falo desmesurado era un motivo de burla. Los sátiros, esas figuras mitad humanas, mitad bestia, con falos enormes y gestos lascivos, eran usados en el teatro para provocar risa. Para los griegos, la verdadera virilidad residía en el control, no en la desmesura. Pero no creas que todo era celebratorio o festivo.
Muchas escenas de las cerámicas muestran un lado más crudo, incluso violento del sexo. Hay representaciones de secuestros, de sometimiento y de dominio, especialmente en los mitos donde los dioses interactúan con los mortales. Historias como las de Zeus, famoso por sus incontables conquistas amorosas, muchas de ellas no consensuadas, eran plasmadas en el arte sin el menor filtro. Para los griegos, estos relatos no eran simplemente historias de deseo, sino metáforas del poder absoluto de los dioses sobre los hombres. Otro elemento interesante son las imágenes de mujeres. Aunque en la vida real su libertad era limitada, en la cerámica aparecen en escenas íntimas, preparándose para un encuentro, peinándose o tocando instrumentos musicales en un contexto de seducción. Esto nos da pistas sobre cómo el erotismo femenino se veía como algo delicado, casi ritual, en contraposición al erotismo masculino, que solía representarse con más fuerza y dominio. Si observamos todo este universo sin prejuicios modernos, descubrimos que lo que hoy llamaríamos pornografía para ellos no tenía nada de ofensivo. No existía la idea de esconder el deseo o de disimularlo. Al contrario, el sexo era tan importante como la guerra, la política o la religión. En un banquete, mirar una copa con una escena erótica no era motivo de incomodidad, sino una invitación a hablar del tema, a filosofar sobre el placer, sobre la belleza o incluso sobre la naturaleza del amor. Y no solo se trataba de entretenimiento, estas representaciones servían también como una forma de educación. Un joven podía aprender sobre las dinámicas del sexo, sobre los roles esperados y sobre los límites sociales simplemente observando las historias narradas en las cerámicas. Cada imagen era una lección, un espejo de cómo la sociedad entendía el deseo y el poder. En definitiva, la cerámica y la escultura griega nos dicen más de lo que aparentan. Son una especie de diario íntimo colectivo, donde se registraban no solo las fantasías, sino también las normas y jerarquías del mundo antiguo. En el siguiente bloque vamos a profundizar en cómo mito, poder y placer estaban entrelazados en la antigua Grecia, y cómo los dioses mismos servían como modelos eróticos y morales para los mortales. Para comprender cómo los griegos vivían la sexualidad, no basta con mirar sus costumbres cotidianas. Hay que adentrarse en sus mitos. Porque en la antigua Grecia el deseo no era solo una cuestión humana, sino también divina. Los dioses eran tan apasionados, impulsivos y lujuriosos como los mortales, y sus historias están plagadas de episodios eróticos que reflejan una visión del mundo donde el placer y el poder eran inseparables. Pensemos en Zeus, el rey de los dioses. Su reputación amorosa es legendaria. No solo deseaba a diosas, sino también a mortales, ninfas e incluso a jóvenes hermosos. Y lo hacía de formas tan variadas que sus aventuras se convirtieron en metáforas de poder y transformación. Convertirse en lluvia de oro para seducir a Dánae, disfrazarse de cisne para conquistar a Leda o transformarse en toro para raptar a Europa. Estos relatos no eran simples fantasías sexuales, sino narraciones cargadas de simbolismo, donde el sexo representaba el dominio divino sobre el mundo. Pero Zeus no estaba solo en estas historias. Afrodita, la diosa del amor y la belleza, encarnaba el poder del deseo en su estado más puro. No había fuerza más irresistible que su capacidad para despertar pasión. Los griegos veían en Afrodita la explicación de por qué el amor podía llevar a los hombres a la gloria o a la perdición. Sus mitos están llenos de encuentros cargados de sensualidad, y no era extraño que se la invocara en rituales donde la fertilidad y la sexualidad se mezclaban con lo sagrado. El deseo entre dioses y mortales era un tema recurrente. Eros, el dios del deseo, era visto como una fuerza inevitable, un impulso que nadie podía controlar. Para los griegos, el amor y la atracción física no eran decisiones racionales, sino flechas disparadas por Eros, capaces de derribar incluso al más sabio. Sin embargo, detrás de estos relatos también se escondía una enseñanza. El sexo, aunque celebrado, también podía ser peligroso. Los mitos están llenos de advertencias sobre el deseo desmedido. Historias de héroes que caen por la seducción, de diosas vengativas que castigan la lujuria, de hombres que pierden su honor al no controlar sus pasiones.
Para los griegos, el placer era una fuerza poderosa, pero debía estar equilibrada con la razón. El ideal no era reprimir el deseo, sino dominarlo. El teatro griego, especialmente las comedias, reflejaba esta mezcla de humor, crítica y erotismo. Las obras estaban llenas de referencias sexuales directas, con bromas sobre el tamaño del falo, sobre la infidelidad o sobre las fantasías de los dioses. Los actores, muchas veces, usaban grandes falos falsos en escena, no como algo vulgar, sino como parte de un lenguaje teatral que celebraba el cuerpo y sus deseos. Y si hablamos de poder, no podemos ignorar la dimensión política del sexo en Grecia. Las relaciones eróticas, sobre todo entre hombres, tenían un componente social muy marcado. La llamada pederastia, por ejemplo, no solo era aceptada, sino vista como una relación educativa entre un adulto y un joven. Era una forma de transmitir conocimientos, disciplina y valores. Desde nuestra perspectiva moderna, esto puede parecer inaceptable, pero en su contexto cultural era parte de una estructura que definía las relaciones de poder. Al mismo tiempo, las mujeres vivían una sexualidad más limitada. Aunque Afrodita y otras diosas encarnaban la sensualidad femenina, las mujeres mortales estaban sujetas a las normas del matrimonio y la maternidad. Sin embargo, las hetairas, cortesanas educadas y cultas, tenían un espacio especial en esta sociedad. No solo ofrecían placer, sino también conversación intelectual, algo que las convertía en figuras admiradas y deseadas en los banquetes. La religión jugaba un papel esencial en todo esto. El sexo era parte de lo sagrado. En algunos festivales, como los dedicados a Dionisio, el dios del vino y la fertilidad, la frontera entre lo religioso y lo sexual desaparecía. Estos ritos, que podían incluir danzas sensuales y símbolos fálicos, buscaban celebrar la vida, la fertilidad y la conexión con lo divino. En definitiva, los mitos griegos nos enseñan que para ellos el sexo no era simplemente un acto físico, sino un lenguaje universal. Era la forma en que los dioses mostraban su poder, los héroes su debilidad y los mortales su humanidad. Un tema tan natural y tan esencial que no se escondía ni se censuraba. Y aquí es donde podemos hacer una pausa para reflexionar. ¿Acaso no somos nosotros quienes complicamos el sexo con prejuicios y silencios? Los griegos, con todos sus excesos, lo entendían como parte de la vida, del arte y de la espiritualidad. En el siguiente bloque vamos a entrar en el terreno más íntimo: las prácticas y roles sexuales en la antigua Grecia, sus tabúes, libertades y contradicciones. Veremos cómo estas dinámicas revelan una sociedad tan adelantada en algunos aspectos y tan rígida en otros. Si algo diferencia a la antigua Grecia de nuestra sociedad, es la manera en que se vivía el deseo, abierto, ritualizado y con normas muy claras que definían quién podía hacer qué, cuándo y con quién. Porque aunque solemos imaginar a los griegos como un pueblo libre en lo sexual, la realidad era mucho más compleja. En primer lugar, el rol del hombre era central. Ser ciudadano libre no solo otorgaba derechos políticos, sino también una posición dominante en las relaciones sexuales. Un hombre podía mantener relaciones con mujeres, con esclavas, con cortesanas e incluso con otros hombres, pero siempre se esperaba que ocupase el papel activo en el acto sexual. Ser penetrado para un hombre libre se consideraba una humillación, una pérdida de su honor y de su estatus social. Las mujeres, por otro lado, tenían una vida sexual mucho más restringida. Las esposas se dedicaban a la reproducción y al cuidado del hogar, mientras que el placer quedaba relegado al espacio de las hetairas o a los esclavos sexuales. Sin embargo, no todo era represión. Las mujeres también participaban en ciertos rituales vinculados a la fertilidad y el deseo. Algunos festivales, como los tesmoforios, estaban dedicados exclusivamente a ellas, y en ellos podían expresarse con una libertad que no tenían en la vida cotidiana. Un tema particularmente fascinante es la relación entre sexo y educación en Grecia. La pederastia, entendida como la relación entre un adulto y un adolescente varón, no era solo tolerada, sino vista como una forma de aprendizaje moral, físico e intelectual.
El adulto, conocido como Erastes, enseñaba al joven, el Eromenos, no solo las artes del amor, sino también los valores cívicos y la filosofía. Aunque hoy esta práctica genera rechazo por razones evidentes, en aquel contexto se consideraba parte del crecimiento del joven ciudadano. El sexo con esclavos era algo habitual y no tenía ningún tipo de connotación moral para los griegos. El esclavo no tenía derechos, y su cuerpo era visto como propiedad de su dueño. Esto revela el lado más crudo de una sociedad que, por un lado, celebraba el erotismo, pero por otro, lo usaba también como instrumento de poder y dominación. En cuanto a las prácticas sexuales, los griegos no parecían tener demasiados tabúes. Las escenas de cerámica muestran posturas y juegos que podrían considerarse atrevidos, incluso para la pornografía moderna. La diferencia es que para ellos estos actos no eran considerados obscenos, sino parte del disfrute de la vida. Eso sí, siempre había reglas. La moderación y el control eran valores importantes. El placer desmedido era visto como una forma de perder el honor y la virtud. También hay que destacar la visión que tenían sobre la prostitución, que no era un fenómeno marginal ni clandestino. Existían distintos niveles de prostitutas, desde las más humildes, que trabajaban en burdeles y eran consideradas esclavas, hasta las hetairas, mujeres educadas y cultas que podían entablar conversaciones filosóficas con sus clientes. Estas últimas no solo eran deseadas por su belleza, sino también por su ingenio y su capacidad para seducir con la palabra. Algunas hetairas llegaron a tener una gran influencia en la política y la cultura de su tiempo. Por otro lado, el sexo no era únicamente una cuestión de placer físico, sino también de conexión espiritual. En los ritos dionisíacos, por ejemplo, el vino, la danza y el sexo se mezclaban en una experiencia que buscaba romper las barreras entre el hombre y lo divino. Estos festivales, dedicados a Dionisio, podían incluir representaciones eróticas e incluso orgías rituales, que eran vistas como una forma de liberación del alma. Un detalle interesante es la manera en que los griegos hablaban del deseo. No lo veían como algo sucio, sino como una fuerza natural, tan esencial como la valentía o la inteligencia. De hecho, en algunos textos filosóficos, el amor erótico, eros, se describe como un motor que puede llevar al hombre a buscar la belleza y la perfección. Platón, en su famoso Banquete, habla del amor como una escalera que comienza con la atracción física y termina con la contemplación de la belleza absoluta, casi como un camino hacia lo divino. No obstante, no todo era idealizado. La violencia sexual estaba normalizada en ciertos relatos mitológicos y también en la vida cotidiana. Los esclavos, tanto hombres como mujeres, eran vulnerables a los abusos, y los mitos están llenos de historias en las que el sexo se utiliza como una forma de castigo o humillación. Esta dualidad, el placer como arte y el sexo como poder, es una de las características más intrigantes de la Grecia antigua. En resumen, la sexualidad griega era un reflejo directo de su estructura social. Un espacio de disfrute, sí, pero también de jerarquías, poder y control. Lo que hoy llamaríamos pornografía no era una industria, sino un lenguaje simbólico que atravesaba todos los aspectos de la vida. Desde el arte hasta la religión, desde la educación hasta la política. En el siguiente bloque vamos a cerrar este viaje con una reflexión. ¿Qué podemos aprender de la forma en que los griegos vivían el sexo? ¿Son ellos los verdaderos liberados? ¿O simplemente tenían otra forma de encubrir el control social? Y lo más importante, ¿qué nos dice todo esto sobre nuestra propia relación con el deseo? Antes de cerrar este viaje, merece la pena detenernos en algo que suele pasar desapercibido: la herencia que la antigua Grecia dejó en nuestra manera de entender el erotismo y el deseo. Aunque hoy nos escandalizamos al ver algunas de sus prácticas o representaciones, lo cierto es que nuestra cultura occidental sigue profundamente marcada por esa visión del cuerpo, del placer y de la belleza. Piénsalo. Cuando vemos una escultura clásica, lo primero que nos impresiona es la perfección del cuerpo desnudo. Esa idea de que el cuerpo humano es una obra de arte digna de ser admirada viene directamente de Grecia.
Las estatuas de atletas y dioses, con sus músculos esculpidos y su desnudez orgullosa, no solo eran homenajes a la belleza, sino también recordatorios de que el cuerpo y la mente debían estar en equilibrio. ¿No sigue siendo esa, en parte, la obsesión actual con los cuerpos perfectos en redes sociales? Quizá no estamos tan lejos de los griegos como creemos. El arte erótico griego también sentó las bases de lo que entendemos hoy por representación sensual. En lugar de mostrar el sexo como algo prohibido, lo integraban en escenas de la vida diaria, sin artificios. Esa naturalidad es algo que se ha ido perdiendo con los siglos, cuando las religiones monoteístas comenzaron a demonizar el deseo y a imponer normas morales muy estrictas. El contraste es tan fuerte que, en comparación, los griegos nos parecen casi revolucionarios. Pero no solo el arte bebió de su erotismo. La filosofía misma abordó el tema del amor y el deseo con una profundidad que todavía resuena. Platón, por ejemplo, no hablaba del amor como un mero impulso físico, sino como un camino hacia la verdad. En su obra El banquete, el deseo sexual es solo el primer escalón de una escalera que conduce al amor por la sabiduría y la belleza en su forma más pura. Para los griegos, el erotismo podía ser tanto carnal como espiritual. Sin embargo, no debemos idealizar todo. Grecia también nos deja un legado de contradicciones. Por un lado, una visión del sexo como algo natural y sin culpa. Por otro, una sociedad donde la libertad sexual estaba reservada solo a algunos. Hombres libres, ciudadanos, guerreros y filósofos. Las mujeres, los esclavos y los extranjeros rara vez tenían voz o poder sobre su propio deseo. Esta desigualdad sexual sigue siendo un espejo incómodo de lo que somos hoy, porque aunque hemos avanzado, el placer aún se distribuye de manera desigual. Lo más fascinante es que, a pesar de los siglos, los mitos eróticos griegos siguen vivos. Historias como la de Afrodita y Adonis, o la pasión de Zeus por innumerables amantes, se siguen contando, reinterpretando y adaptando en el cine, el teatro y la literatura. Cada vez que vemos una película que mezcla sensualidad y poder, estamos de alguna forma dialogando con ese pasado que no termina de irse. ¿Y qué pasa con el humor? Los griegos usaban el sexo para reírse de sí mismos, para burlarse de los excesos del poder y para hablar de las pasiones humanas sin tapujos. Sus comedias, con falos enormes y chistes que hoy podrían parecer demasiado directos, nos recuerdan que el sexo siempre ha sido un tema universal, capaz de provocar tanto deseo como carcajadas. Un detalle que rara vez se menciona es la dimensión educativa del erotismo en Grecia. Para ellos, el sexo no era un tema prohibido para los jóvenes, sino algo que formaba parte de su aprendizaje sobre la vida. Observar una escena pintada en una copa o escuchar un mito erótico era una forma de entender el mundo adulto, sus placeres y sus peligros. Esa falta de tabú es una de las grandes diferencias con nuestra sociedad, donde el sexo se enseña muchas veces desde la censura o el miedo. La pregunta es inevitable. ¿Hemos avanzado realmente desde entonces? Es cierto que hoy hablamos de libertad sexual, de diversidad y de derechos, pero seguimos arrastrando prejuicios. El porno actual, consumido en secreto, con filtros y estigmas, contrasta con aquella naturalidad griega que integraba el sexo en el arte, la educación y la espiritualidad. Quizá no se trata de copiar su modelo, pero sí de aprender algo de su forma de ver el deseo como una fuerza vital, sin hipocresías. Los griegos entendían que el sexo podía ser muchas cosas a la vez: placer, poder, arte, rito, educación y, sobre todo, una manera de celebrar la vida. Ese legado, aunque a veces se distorsione, sigue vivo en nuestra cultura. Y tal vez, al mirar hacia atrás, podamos entendernos mejor a nosotros mismos. En el siguiente y último bloque, vamos a cerrar este viaje con una reflexión final. ¿Qué nos enseña el erotismo griego sobre nuestras propias contradicciones? ¿Es posible que, en pleno siglo XXI, estemos más reprimidos de lo que pensamos? Hemos recorrido un camino fascinante por la antigua Grecia, un mundo donde el sexo no era un tabú ni un secreto escondido detrás de pantallas. Allí, el cuerpo era celebrado como una obra divina.
El placer formaba parte del arte, y los mitos nos recordaban que el deseo es una fuerza tan poderosa como el amor o la guerra. En este viaje hemos visto que, aunque nos consideremos una sociedad moderna y libre, quizá estemos mucho más atados por prejuicios y silencios de lo que pensamos. ¿No es curioso? Hemos llenado nuestra vida de imágenes, de contenidos explícitos y de libertad sexual. Pero seguimos consumiendo el sexo en privado, con cierta vergüenza y morbo. Los griegos, en cambio, lo ponían sobre la mesa, lo pintaban en sus copas y lo elevaban a la categoría de arte. Para ellos, el cuerpo no necesitaba filtros ni excusas. Era bello tal como era. Lo que más sorprende es cómo, miles de años después, seguimos discutiendo sobre lo mismo. El placer, los límites, la moral, el poder. Tal vez el verdadero legado griego no esté en sus esculturas o sus cerámicas, sino en la invitación a reconciliarnos con nuestro propio deseo, a dejar de verlo como algo sucio y entenderlo como lo que es, una parte natural y esencial de nuestra humanidad. Imagínate por un segundo que hoy viviéramos con esa misma naturalidad, que pudiéramos hablar del sexo sin prejuicios, que dejáramos de esconderlo como si fuera un delito y lo viéramos como una fuerza que nos conecta con la vida. Quizá no se trata de copiar todo lo que hacían los griegos, pero sí de rescatar esa idea de que el placer no debería darnos vergüenza. Ahora me encantaría saber algo de ti. Déjame en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo y a qué hora te encontraste con este video. Me encanta saber hasta dónde llegan estas historias y en qué momento del día te detuviste a descubrir este pedazo de historia provocadora. Y si te ha sorprendido todo lo que hemos contado sobre el erotismo en la antigua Grecia, suscríbete ahora mismo al canal para seguir explorando juntos los secretos más oscuros, curiosos y fascinantes del pasado. Aquí siempre encontrarás historias que nadie más se atreve a contar, porque nuestro viaje por el lado más oculto de la historia apenas está comenzando. Quiero que te quedes con esta última idea. El deseo ha sido, es y será parte de lo que somos. Podemos intentar censurarlo, esconderlo o disfrazarlo, pero nunca podremos borrarlo. Los griegos lo entendieron mejor que nadie, y quizás por eso todavía nos fascinan. Gracias por acompañarme hasta el final de este recorrido. Ahora dime, ¿crees que hoy somos realmente más libres que ellos o nos hemos encadenado a una falsa idea de moralidad? Quiero leer tu opinión en los comentarios, porque de esas reflexiones nacen las mejores conversaciones.